¿Por qué este tema? Porque una de las metas por las cuales uno va estudiando la palabra de Dios es poder conocer al Dios de la palabra, ¿cierto? Y entendemos que Dios se ha manifestado a través de su palabra y se da a conocer. Ese ha sido uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo también vino, ¿no? Para dar a conocer al Padre, ¿cierto? Y creo que tenemos que poder conocer cada día más a Dios. Pues yo siempre que hablo con los jóvenes, una de las debilidades que tenemos es que nos cuesta poder confiar en Dios, que nos cuesta descansar en Dios, nos cuesta aprender a esperar en Dios. Y si ustedes me preguntaran cuáles son las debilidades que tenemos los cristianos, esa justamente. Nos cuesta confiar en la voluntad de Dios, nos cuesta confiar en que Dios tiene lo mejor. Quizás muchas veces es como que tenemos la necesidad de decirle a Dios lo que tendría que hacer, ¿no? Y en el tiempo que lo tendría que hacer, y el modo y la manera en que lo tendría que hacer. Y a veces tenemos esa gana, ¿no? De poder subir al cielo cara a cara con Dios y decirle, che, Dios, mirá, me parece que te estás equivocando. En el tiempo, en el modo, en la manera, en la forma en que utilizar las cosas. Porque hay una cosa, sobre todo, entiendo yo cuál es el propósito de Dios. Si ustedes me preguntan, a veces nos preguntamos cuál es el propósito de Dios para la vida del cristiano, y a veces alguno va a decir, bueno, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué es lo que Dios espera sobre todas las cosas? Primeramente, a ver, algún micrófono en verde, por favor. Todos en rojo están. Que les conozcamos más a Él. Bien, muy bien. Formados sí. a su imagen. Ahí estamos más cerca. ¿Sí? Hay dos aspectos que creo que son fundamentales en la vida cristiana. Por un lado, lo que dice Juan 4:24, que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Creo que sobre todas las cosas Dios busca adoradores. Y lo segundo importante que quiere producir en nuestra vida, lo que decía Raúl, de que quiere formar a Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 29 va a decir, a los que antes conoció también los predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Y en 4:17, 18, 19, en 4:19 de Gálatas, el apóstol Pablo va a decir, voy a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿no? Entonces el propósito de Dios sobre todas las cosas es formar a Jesucristo en nuestras vidas. Dios lo que quiere es formar el carácter moral de Cristo en nuestras vidas. Por eso esa es tarea del Espíritu Santo de poder formar el carácter moral de Cristo en nosotros. Y la manifestación del carácter moral de Cristo es el fruto del Espíritu. Y todo está planeado de antemano de parte de Dios, y está planificado de tal manera que Dios va a hacerse de cosas como para poder producir ese propósito en nosotros. A veces nos preguntamos por qué y para qué las pruebas, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros seguramente hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por pruebas de diferentes tipos? Dios nos conoce a la perfección. Y seguramente vamos a pasar, ¿no?, por momentos de tristeza, de angustia, de amarguras, de lloro. Y la verdad que te vas a preguntar por qué y para qué. Pero yo quería que en esta noche veamos tres aspectos, si ustedes quieren. Bueno, lo vamos a grabar, así que seguramente no tienen necesidad de escribir. Quería hablarles en esto de la gracia de Dios, porque todo lo que estamos aquí sabemos que hemos sido salvos por la gracia, ¿cierto? A veces creemos que somos salvos por la fe. En realidad somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe interviene, es importante, puesta en el Señor Jesucristo, pero somos salvos por la gracia de Dios. Si fuéramos salvos por la fe, sería por nuestro mérito. Y en realidad no hay nada por mérito nuestro, ¿no? Lo que dice 2:9 de Efesios ahí, no por obras, ¿sí?, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Y todo es solo por gracia de Dios.
Por eso nosotros hemos aprendido que somos salvos por la gracia. ¿Ustedes sabían que somos salvos por la gracia? Sí, ¿no? Bien. Por lo menos hagan así. Si no tienen ganas de prender el micrófono y de hablar, hagan así, así, hagan así cuando ya se está terminando el tiempo. Si quieren podemos hablar de señales, ¿les parece? ¿Ah? Bueno. Pero también tenemos que aprender como hijos de Dios y como cristianos a vivir en la gracia. No tenemos solamente el desafío de creer y saber que somos salvos por la gracia, sino también tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Y en realidad, les voy a decir, es algo que reniego mucho de los hermanos libres, es que creo que en lugar de enseñarnos a vivir en la gracia, nos han enseñado a vivir en la religiosidad, a vivir en aquellas cosas que son aquellos listados de cosas que hay que hacer y aquellas cosas que no hay que hacer. Entonces perdemos de vista a Dios y a la gracia de Dios. Entonces, es necesario que vayamos conociendo el Dios de gracia, el Dios de gracia. Por eso, vamos a ver 3 puntos hoy, ¿sí? Si no se corta el Zoom, ni el Wi-Fi, ni demás, que tiene que ver con la perspectiva de Dios, que tiene que ver con el propósito de Dios y que tiene que ver con el premio de Dios, ¿sí? Y lo vamos a hacer bien rápido. Así después no dicen que soy larguero, porque si no después no me van a volver a invitar. Menos mal que no está mi señora por acá, porque ella es la que me controla el tiempo. ¿Ah? Entonces a veces tengo la mala costumbre, para que me vayan conociendo, de que a veces abro paréntesis, cierro paréntesis, son medio largos y son muchos paréntesis en un mensaje. Hoy estuve en la iglesia, estuve predicando, y cuando dije, quería abrir entre paréntesis, mi esposa está en la parte de la alabanza y se sintió así. ¿Ah? No me podía decir nada porque estaba de espalda, pero ya con eso me estaba intimidando. Me estaba diciendo, ¿ah? Ya te queda poco tiempo. Bueno, vayamos a 1 Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículos 6 y 7, y vamos a leer 1, 6, 7, y vamos a leer 5, 10. Uno que pueda leer 1, 6 y 7, y otro, por favor, que pueda leer 5, 10, de 1 Pedro. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Che, tengo una sola pregunta, Lucho. ¿Estás en pijama o algo de eso o no? No. Ah. No, bueno, algún día te voy a conocer, qué sé yo, no hay problema. Por ahora te veo tocando la batería, ahí está muy picante la foto esa, pero bueno, qué sé yo, digo. Está bien, listo. Gracias, Lucho. Gracias por leer. ¿Alguien más? 5-10, por favor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bien. Fíjense ustedes que ahí el 1.6 va a decir, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Sí? Yo tengo otra versión que me parece más interesante y dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. ¿Sí? Y eso tiene que ver con respecto a los versículos anteriores. El apóstol Pedro les va a decir, ¿de qué les va a hablar? A ver, lean ustedes. ¿De qué les dice? ¿Por qué vamos a tener una alegría inmensa? ¿Por qué tenemos una alegría inmensa? ¿Por qué? A ver. Versículos 3, 4 y 5. ¿Qué? A ver. ¿Por qué tenemos una alegría inmensa en primer lugar? Por la resurrección, la herencia eterna, viene hablando de todas las promesas de eternidad. No me sanate, señor Guillén. No, dígame lo que dice ahí la Biblia en el 3 ahí. Porque me viene sanateando ahí. No. ¿Qué es lo primero? ¿Por qué
tenemos una alegría inmensa. A ver, lo primero, en el 3. Ok. Miren que empiezo a preguntar, ¿eh? Dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza Bien. viva. Bien, Por la hasta ahí. ¿Qué es lo resurrección. primero por lo cual tenemos una alegría inmensa? Porque hemos sido, ¿qué? Renacidos, Renacer. ¿no? ¿Qué quiere decir que hemos sido renacidos? Si no van contestando, les empiezo a preguntar, ¿eh? Los tengo los 6 acá, todo acá, bien puestito acá. La veo a la Damari muy seria ahí. En cualquier momento. Que nacimos de nuevo. Bien, excelente. Hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo. Todo lo que estamos aquí hemos nacido de nuevo. ¿No? ¿De qué nos habla eso? Que hemos sido nacidos de nuevo. Nos habla, vamos a tener una vida eterna junto a Dios, ¿cierto? Lo que hemos nacido de nuevo. ¿No? Los hijos de Dios. Hemos sido llamados hijos de Dios. Tenemos una alegría inmensa. Somos hijos de Dios. Qué bendición de ser hijos de Dios, ¿o no? ¿No? ¿No tenemos una felicidad enorme por ser hijos de Dios? Algunos dirían, no, la verdad que no me gustaría ser hijo de Dios, porque ¿sabes qué? Alguna vez me dijeron, el hijo de Dios, ¿sabes qué? Se pone en contra del diablo, y el diablo pasa a ser enemigo del hijo de Dios. Y el diablo lo quiere destruir al hijo de Dios. Entonces yo estaba mejor cuando estaba del otro lado. Alguna vez me han dicho eso. ¿A vos te pasa eso? ¿A vos te pasa eso de que no quisieras ser hijo de Dios? Y yo digo, pero no te olvides de algo. Estamos en la mano del Todopoderoso. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema vamos a tener? Si mi papá es el más picante del mundo, ¿o no? ¿No es el más todopoderoso? ¿No es el todopoderoso? ¿No es el soberano? Ese es el padre que yo tengo. ¡Oh, hola, Lucho! Muy bien, el Lucho. Ahí apareció Lucho. Gracias, Lucho. La convenzo a Paula de que aparezca y listo, ya estamos todos, Raúl. ¿Ah? Bueno, ya, si no después le compramos alguna camarita a Paula entre todos. A lo mejor no tiene cámara, guarda. ¿Qué es eso? No sé. ¿No? Se ríe Paula, pero Sí, no. sí, tengo pero cámara, no pero aparece, estoy complicada. Pero no aparece. Bueno, seguimos. Ah, bueno, listo, bien, muy bien. Dejamos el pijama para la próxima después, entonces. Bueno. Ahora, entonces... Pero fíjense un detalle importante, ¿no? Alégrense. Tenemos alegría. Después lo dijo, Raúl dijo, no solamente el renacer, sino también una herencia, ¿cierto? Tenemos una herencia, ¿sí? Somos herederos. Juntamente con Cristo, somos coherederos con Cristo. Somos adoptados como hijos, ¿cierto? Hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo, en el momento en que hemos sido renacidos. En el momento que hemos sido renacidos, suceden más de 40 situaciones y bendiciones de parte de Dios sobre nuestra vida. Es maravilloso estudiar eso, sobre la soteriología, sobre la salvación. ¿Sí? Maravilloso. Todo lo que sucede en el mismo instante, ¿no? Recuerden ustedes Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, cuando dice... habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y todo sucede en el mismo momento, porque el tiempo del verbo es en el mismo momento. Los 3 tiempos de esos verbos son en el mismo momento. No son adjetivos calificativos, son verbos. Y saben, tenemos que tener una alegría inmensa por ser hijo de Dios. Ahora, todo hijo de Dios va a pasar por pruebas. Ahora, yo quería que pudiésemos ver 2 aspectos fáciles respecto a la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve la prueba? Ahora, cuando yo digo prueba en el Antiguo Testamento, ¿qué es el primer nombre que se te viene a la cabeza? ¿Cuál es el primer nombre que se te viene a la cabeza cuando digo prueba? Antiguo Testamento. Abraham. No, en realidad, bueno, sí, podría ser, pero ¿quién es el primero en pasar por pruebas, grandes pruebas, difíciles José. pruebas? ¿Ah? ¿Quién, Alan? José. No. ¿Quién es el mayor, para mí, el primero ahí en el ¿Moisés? tema de pasar? Job. ¿Ah? ¿Quién? Job.
Job, claro. 42 capítulos hablando de pruebas. A ver, ¿quién perdió 10 hijos o perdió todo lo que tenía o perdió su salud hasta el límite? ¿Quién de todos los que estamos aquí? Yo creo que no le llego ni a la uña chiquita del pie izquierdo a Job con respecto a las pruebas. Y me quejo encima. Y me quejo. Ahora, ¿ustedes creen que fue fácil para Job pasar por las pruebas? ¿Fue fácil? Lo tenemos ahí arriba, Job. Miren, busquen. A ver, Job, ¿cómo era? Por un lado, Job 1.1. ¿Qué dice? ¿Alguno lo recuerda de memoria? No. Cualidades de Job. Íntegro, temeroso de Dios. ¿Qué más? Apartado del mal. Apartado del mal, hombre perfecto, dice la Biblia. Ahora vos decís, che, Dios tenía necesidad de probar a Job siendo un personaje tan importante. Era la persona más íntegra del momento, era una persona temerosa de Dios, comprometida, entregada. ¿Recuerdan ustedes la actitud que tenía? Todos los días intercedía a Dios por sus hijos. Ese era Job. Y Job pasando por pruebas. A veces creemos que las pruebas son el castigo de Dios, ¿viste? Para el Hijo de Dios, ¿o no? ¿Pensaste eso en algún momento? Che, pero ¿por qué? A mí, si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo estoy en comunión, no tiene nada que ver con respecto a todo eso. Tiene que ver con la perspectiva de Dios. ¿Y qué es lo que leíamos respecto a 1 Pedro? ¿Ah? Tenemos que ser afligidos por pruebas. Y todos vamos a pasar por pruebas porque Dios tiene esa meta, ese propósito de poder cumplir con su propósito en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que dice Job en capítulo 3, versículo 11 al 13? Nosotros lo tenemos ahí arriba y llegamos al 42 y decimos, mi Redentor vive, y vemos lo espectacular de la vida de Job, pero Job tuvo que pasar momentos difíciles. Y Job llegó a esperar ¿qué dice 3:11 al 13? Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Ah? Era la manera, recuerdan, de recibir a los bebés. ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? Ojalá hubiera muerto al nacer para no tener que pasar por esta prueba, le dice Job. Recuerdan que hubo otros grandes personajes que pidieron morir, ¿cierto? ¿Recuerdan o no? ¿No? ¿Se acuerdan, por ejemplo, Elías? ¿Ah? Después de haber tenido victoria y éxito ahí con 450 profetas de Baal, le dice la reina, ¿sabes qué? Hasta que yo no te mate. ¿Y qué le dice Elías a Dios? Dios, quítame la vida. Dios, quítame la vida. Porque a veces es difícil pasar por las pruebas. Elías había experimentado el poder de Dios, ¿no? Enviando ese fuego y consumiendo absolutamente todo. Y Dios mostrando que era el Todopoderoso, y después por la palabra de esta mujer tuvo miedo y temor y queriendo ver morir. Ahora, ¿recuerdan ustedes la experiencia de Pedro y de Juan? Juan capítulo 5, son metidos en la cárcel. Alguien que lea el 5:41 de Hechos, por favor. Hechos 5:41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Habían puesto en la cárcel, habían sido amenazados, habían sido castigados con látigos y demás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por el nombre. Por Dios. Qué actitud, ¿no? Yo quiero tener esa actitud en la prueba. Yo no quisiera estar quejoso y renegando
y poniéndome en contra de Dios y teniendo ese sentimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Dios con respecto al tema de las pruebas? Miren, ¿cuántos de nosotros estamos pasando por pruebas en este tiempo? ¿Cuánto hemos pasado por pruebas? Pruebas personales o alguien cercano a nosotros. Quizás estemos pasando por un tiempo, ¿no?, de angustia, de tristeza, momentos de presiones, ¿no? A lo mejor estamos deprimidos, desanimados por todo este contexto, pero Dios tiene propósito. Y lo primero que Dios nos va a decir, fíjense lo que dice 1:6-7, dice que la prueba, desde la perspectiva de Dios, tiene que ver con el tema tiempo. Y dice, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. ¿Alguna vez te dolió las muelas? ¿Ah? Y que no te vaya a querer agarrar un sábado a la noche, ¿sí? Donde nadie te puede atender, ¿no? Y te la quería arrancar a la muela. Y entonces agarré y decís, no, bueno, a la otra mañana voy a ir a la clínica, voy a ir al odontólogo y me voy a hacer ver. ¿No? Entonces te acostás 12:30 de la noche con un montón de dolor y decís, tiene que pasar esta noche. Paso esta noche y nada más que esta noche. Y mañana a la mañana voy a ver al odontólogo. ¿Te pasó eso? Y 2:30, dormís un rato, te despertás y decís 2:45 y no pasó ni 15 minutos. Y parece que hubiera pasado una eternidad, ¿no? Y no pasó tiempo. Y a veces tenemos esa sensación de que no pasa más la prueba. De que la prueba no pasa más. Que tendría que terminarse. Ahora, si nos tomáramos de una promesa, ¿no? Por ejemplo, fuéramos a primera Corintios capítulo 10, versículo 13, va a decir al final, juntamente con la prueba, Dios que te da. ¿Recuerdan lo que dice 10:13, Raúl? ¿Te acordás? La salida dice, ¿no? Y yo... no sé si ustedes alguna vez, hace mucho que no vamos al cine, hace mucho que no vamos al cine, pero antes en el cine sí o sí les obligaban a que en esas dos puertas de arriba, en las dos puertas de salida y de entrada, tenía que haber un cartelito que decía salida. En Córdoba, porque somos muy chetos, dice exit. ¿Ah? ¿Está bien o no? Así dice. Ahora, esa era la salida. Y a veces yo estoy pasando por la prueba y la verdad que le digo a Dios, Dios, por favor, mostrame la salida. Porque yo sé que está la salida en algún lado, pero no la encuentro, ¿no? Y a lo mejor Dios todavía no me la quiere mostrar y no me la quiere manifestar. Pero por un poco de tiempo. Ahora, ¿quién es el que opone el tiempo? ¿Alguno me puede contestar? ¿Quién es el que evalúa si es necesario o no que tengas que pasar por la prueba? ¿Quién? Dios. Dios evalúa si es necesario o no. Porque dice, si es necesario que pases por la prueba. Quédate tranquilo, ¿está claro? Si es necesario que tengas que pasar por diversas pruebas. ¿Ah? Ahí es muy interesante y no lo voy a hacer más largo. La palabra diversas allí, en el griego es muy interesante, tiene que ver con la palabra multicolor. ¿Ah? Tiene que ver con el arco iris, con la parte multicolor. Pero bueno, no vamos a entrar porque si no me van a apedrear hoy primera. El sábado que viene ya van a decir, se cortó el wifi, Jorge, no te vamos a poder invitar. Bueno, sigo. Ahora, vas a pasar si es necesario. Dios evalúa si es necesario. ¿Quién evalúa el tiempo? Dios. Dios en su sabiduría. ¿Se equivoca Dios? ¿Se equivoca Dios? ¿Es injusto Dios? ¿Por qué pasás vos por prueba y el que está a tu lado no pasa por pruebas? ¿Por qué vos que vas todos los domingos a la iglesia y sos comprometido y sos fiel pasás por prueba y el hermanito que está a tu lado ni ahí? ¿Por qué? ¿Dios se equivoca? No. Ahora, Dios tiene un trato particular y personal con cada uno, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Dios,
Un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aprender a mirar la prueba desde la perspectiva de Dios. Y entender que vamos a padecer y a pasar por pruebas. Y también tenemos que entender que es por poco tiempo. Y vos a veces le golpeas la puerta del cielo a Dios y le decís, che, Dios, ¿no te dormiste, Dios? ¿Ah? Che, te estoy avisando, Dios, mirá que me dijiste que era por poco tiempo, maestro, y la verdad que, ¿no? ¿No estás a veces con ganas de decirle así a Dios? Y Dios te dice, paciencia, Jorge. Tengo todo bajo control. Sé por lo que estás pasando, sé lo que necesitas en este momento. Yo te conozco mejor que nadie, Jorge, quédate tranquilo. ¿Sabes qué? Yo soy el soberano, yo soy el que tiene toda la sabiduría. Vos tenés que aprender a descansar y a confiar en mí. Eso es lo que me dice Dios. Ahora, yo tuve que aprender algo en este tiempo. Ustedes saben que mi hija de 20 años está pasando por fibromialgia, que es una enfermedad súper difícil porque no la reconoce nadie. Dolores musculares, de huesos, y tiene artritis juvenil. Y verla sufrir a ella y verla quebrarse todos los días, porque todos los días es muy difícil. Yo siempre le digo a Dios, Dios, la verdad que hasta ahora venía bien confiando en vos y descansando en vos y entendiendo que es por poco tiempo, pero Dios decidió tocar a mi hija ahora. Y tuve que replantearme un montón de cosas con respecto a mi Dios. Y tener que aprender a conocer a ese Dios que tengo también, ¿no? Entonces, ahora, quiero decirte algo más con respecto a esto de la perspectiva de Dios. ¿Recuerdan Juan capítulo 10, versículo 27 al 30? Habla de que mis ovejas conocen mi voz. ¿Ah? ¿Algunos se acuerdan del pasaje? Vamos, 10, 27 al 30 de Juan. Quiero decirles algo con respecto a eso. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? ¿Qué dice el Señor? Mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de ¿quién? De mi Padre, ¿sí? Así que yo quiero decirles algo. Si nosotros estamos en las manos de Dios, en las manos del Señor Jesucristo en primer lugar, estamos en las manos del Padre después, ¿sí? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué más seguro que estar en las manos del Hijo y en las manos del Padre? ¿Qué más eso? ¿Saben por dónde transcurrimos la prueba? En las manos del Señor y en las manos del Padre. Entonces, ¿saben cuál es la perspectiva de Dios? Que Dios no nos mira desde arriba, ¿sí? Y ve que necesitamos padecer y pasar por pruebas. ¿Y saben qué hace? Abre un poquito sus dedos de su mano y permita que la prueba vaya al interior de su mano. Pero ¿saben dónde estamos? Seguimos estando en las manos de Dios. No estamos solos en la prueba, ¿eh? Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del Padre. Sucede que Dios, desde la perspectiva de Dios, desde el cielo, ve la necesidad que nosotros tenemos de ser probados y de que nuestra fe sea probada y de que nuestra fe sea consolidada, y por esa razón Dios dice, es necesario que pases por prueba. Quiero decirte algo, Jorge, quédate tranquilo, es por poco tiempo. ¿Crees a Dios? ¿Le crees a Dios que es por poco tiempo? Y vos me vas a decir, sí, pasa vos por la prueba que yo estoy pasando. Y yo quiero decirte que no dejes de mirar el Dios que tenemos. Que no dejes de mirar a Dios. Así que, en primer lugar, la perspectiva de Dios respecto al padecer y respecto al poco tiempo, ¿sí? Es por poco tiempo.
no dejes de confiar en Dios, que Dios tiene el control del tiempo y en su sabiduría sabe a quién le permite padecer y pasar por pruebas. ¿Está claro? Quizás haya momento en que no pases por pruebas. Y hay otro momento que vas a necesitar pasar por pruebas. Y quizás sea este momento. Lo primero que quiero animar a que pienses que es por poco tiempo. Y en segundo lugar, no dejes de mirar que estamos pasando la prueba en la mano del Padre y en la mano del Señor Jesucristo. ¿Está claro? En su mano poderosa. Allí estamos, ¿eh? Allí estamos. Entonces, en primer lugar, la perspectiva de Dios. En segundo lugar, el tema del propósito de Dios. Vayamos a 1 Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después, ¿no? Que hayamos padecido un poco de tiempo, Él, ¿qué dice? Alguien que lo lea, última parte, por favor. ¿Algún micrófono verde? Vamos, Alan, dale. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y crezca. Bien. Le voy a decir algo que me pareció precioso, que en el original está expresado de otra manera. No vamos a cambiar mucho, vamos a respetar mucho a don Casiodoro Reina, ¿no? Que la tenían muchísimo más claro que todos nosotros juntos en relación al griego. Solamente quiero comentar algo que leí del doctor Francisco Lacueva, que me parece también aunque con el Señor, una persona impresionante con respecto al griego. En el griego está como promesa, ¿sí? Yo le voy a decir simplemente esto, no quiero agregar demasiado con respecto a esto. Ahí la palabra perfeccione, no le voy a dar la palabra en el griego, así no los confundo, pero ahí la palabra traducida de la palabra en el griego es restaurará. Él mismo os restaurará. ¿Saben? Me hablaba de promesa de Dios. Yo cuando leí ahí la traducción de Reina Valera, lo veía como el deseo, después que hayáis padecido un poco el tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿no? Entonces lo veía como ese deseo de que después que padezcamos por pruebas, vamos a que Dios nos pueda perfeccionar, que Dios nos pueda... No, el original dice, Él os restaurará. ¿Saben? Y yo lo vi como una promesa de Dios. De que todos aquellos que experimentemos y pasemos por pruebas, en primer lugar, Dios nos va a restaurar. Y nos restaurará. Y la palabra de Dios no va a fallar, hermanos. ¿Saben? Dios nos va a restaurar. ¿Saben? Leía un comentario el otro día de Becher que decía, Dios se ocupará de que todo esté nuevamente bien. Ese restaurar es de hacer nuevo, ¿no? Viste como que sos medio ajetreado cuando pasás por la prueba, ¿no? Y a veces quedás medio destruido, ¿no? Porque hay pruebas y pruebas, ¿no? Y hay pruebas más difíciles que otras. Pero ¿saben qué? Dice el apóstol Pedro, después que pasen por un poco de tiempo, Dios te va a restaurar. Dios te va a hacer nuevo, ¿sí? Dios te va a hacer nuevo. Quédate tranquilo. Yo me acordaba no sé si vieron alguna vez alguna de esas películas, de esos peleadores que pasaban por una pelea impresionante y quedaban destruidos y lo ponían en una cámara toda llena de hielo. ¿Recuerdan? ¿Vieron alguna de esas? El Raúl, a lo mejor que tiene más o menos la edad que yo tengo, a lo mejor se acuerda de alguna de esas películas, ¿no? Es como que decía que eso lo iba a llevar, lo iba a renovar, ¿no? A la persona y le iba a hacer de nueva para que después pudiera volver a pelear a la otra noche. Esa era la idea, de activar rápidamente la parte muscular con el frío, ¿ah?
y de poder restaurar todo lo que era, todos los moretones y todo lo que había sido ocasionado en la pelea, para poder ser renovado y restaurado y estar listo para el otro día. Bueno, esa es la idea, ¿ah? De ser restaurados. ¿Ah? La segunda palabra, más que afirme en el original, es consolidar. ¿Sí? Él no solamente que restaurará, sino que los consolidará. ¿Sí? Es la idea, miren, anoten 2 versículos allí. La palabra en el griego, esa misma palabra aparece, miren, en Lucas 22:32, ¿sí? Y en Hechos 18:23. La misma palabra esa que en Reina y Valera dice afirme, en el original están estos 2 pasajes. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno. Lucho, ¿entendiste, Lucho? ¿Me expliqué bien? ¿Sí, Lucho? Bien, Lucho. Muy bien. Ahora, fíjense, Lucas 22:32 tiene que ver cuando el Señor Jesús resucita y habla con Pedro y le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro y le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Anda a decirle, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo resucitó, no quedó en la tumba. Anda que se consolide su fe, ¿sí? Esa es la idea, ¿ah? De la palabra afirme ahí, es consolidará, ¿ok? Consolidará, muy bien. La tercera palabra que aparece en Reina Valera es fortalezca. Bueno, y la palabra es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento ahí en el griego y es robustecerá. Esa es la tercera promesa de Dios. La primera que habíamos dicho, ¿recuerdan cuál era? Consolidará. ¿Ah? Consolidará. La segunda, ¿cuál era la primera? Esa era la segunda. La primera, los agarré infragante. Restaurará. Bien, gracias, Alan. ¿Alan fue? Restaurará, consolidará, robustecerá. Y voy a pasar a la cuarta cuando dice fortalezca y establezca. Ahí es la palabra cimentará en el griego. ¿Sí? Quizás un poquito mejor traducida, cimentará. La palabra aparece, esa palabra en el griego aparece en 4 versículos. Anótenlo porque eso nos ayuda a poder entender un poco el concepto y el contexto de cada palabra. Por eso lo importante a veces en que nos pueda ayudar el griego, porque donde pueden aparecer, por ejemplo, Vine nos ayuda mucho con respecto a esto, ¿sí? El diccionario de palabras en el griego de Vine, no sé si lo tienen, si no hasta lo pueden googlear y lo pueden bajar en PDF gratuito. Vine ayuda mucho con respecto a esto. Vas a poner una palabra y te va a ayudar a saber a dónde está y dónde aparece. Bueno, 4 pasajes. Por un lado, Mateo 7:25. Ahí es, recuerden ustedes, descendió lluvia, vinieron ríos. ¿Recuerden el pasaje? Soplaron vientos, y fueron contra aquella casa. Una casa estaba sobre la arena y otra sobre la roca. ¿Recuerdan ahí la parábola del Señor? ¿Sí? Y dice, y la casa, la segunda que estaba sobre la roca, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa palabra fundada es la palabra cimentará. ¿Ok? O sea, lo que yo quiero decirles con esto, bueno, les digo los otros 3 pasajes, Efesios 3:17, Colosenses 1:23 y Hebreos 1:10, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que Dios, el propósito de Dios es que pasemos por diversas pruebas, que van a ser por poco tiempo, que la transitamos en la mano de Dios a esa prueba. Pero Dios tiene un propósito. Vas a pasar por prueba, pero Dios te promete, ¿sí?, que te restaurará, que te consolidará, que te robustecerá y que te cimentará. Esa es la promesa de Dios.
Ese es el propósito de Dios en la prueba. Y termino con esto. Dios te promete que si soportamos la prueba, recibiremos la corona de vida. Ese es el premio de Dios. Dios nos promete que aquellos que estemos firmes en la prueba, cimentados en la prueba, robustecidos, consolidados, Dios nos premiará con la corona de vida. Alguien que lea Santiago capítulo 1, versículo 12, por favor. Y si quieren, anoten Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que el Señor Jesucristo, prometiendo a la iglesia llena de Apocalipsis, va a decir lo mismo, 2:10 de Apocalipsis. 1:12 de Santiago, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bien, así que el premio de Dios es... ¿Escucharon acerca de las coronas? Sí, por lo menos Dios nos va a dar 5 tipos de coronas diferentes. Así que yo ansío, ustedes vieron que dice allí San Juan capítulo 14, ¿qué está haciendo el Señor en este momento? Raúlito, ¿qué está haciendo Dios, el Señor Jesucristo? Preparando un lugar para nosotros. Una morada, ¿no? Una mansión, dice ahí el original. Va a ser mucho más linda que mi casa. Entonces yo le dije a Dios que como yo soy un tipo muy comprometido y me va a dar muchas coronas, que me haga un buen mueble de cedro, ¿ah? Para que yo, cuando yo reciba todas las coronas, lo ponga ahí en ese mueble. ¿Vieron como Messi y los deportistas, no? Por ejemplo, hoy Nadal le ganó a Djokovic la final, ¿no? De París. Es la 13ª vez que gana el tipo. Yo digo, la cantidad de premios que debe tener ese tipo, impresionante, ¿o no? Yo digo, bueno, yo quiero ser parecido como Nadal, digo. Entonces yo le digo a Dios, que mi mansión, al Señor Jesucristo, le digo, que cuando Él me haga la mansión, me ponga ahí en el living de mi casa un buen mueble para poner todas mis coronas. ¿Qué les parece? ¿Alguno se anota conmigo o no? A ver. Sí, mirá, ¿qué dice que sí? Mirá vos. Me quiere ir a visitar el Raúl. Entonces quiere ir a ver las coronas también. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, y con esto vamos a terminar, ¿sí? No te voy a poder invitar a mi casa, Raúl, allá en el cielo, y vas a ver las coronas. Así que hemos visto acerca de la perspectiva de Dios, que es por poco tiempo la prueba, que todos vamos a padecer, ¿no? Y por poco tiempo. El propósito de Dios, recuerden que se transforma en una promesa de Dios, ¿no? En estas 4 cualidades, en estos 4... En realidad ustedes se dan cuenta que en Reina y Valera aparecen como adjetivos, ¿no? El mismo os, afirme, fortalezca, ¿sí? En el original están como acción, están como verbos, ¿sí? Cimentará, consolidará, fortalecerá, robustecerá, ¿sí? Esa es una gran diferencia porque es la promesa de Dios cumplida. Y terminamos con el premio de Dios. Capítulo 4, versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer? No tiene que ser ni el Alan, ni el Lucho, ni el Raúl. Ya me quedaron las mujeres nomás. Tac, 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 las mujeres. Che, ¿en tu iglesia no permiten leer a las mujeres? No, pues a lo mejor estoy metiendo la pata. No, ¿sí o no? Bueno. Están autorizadas. Vamos, hermanas. Están autorizadas, bien. No tienen mantilla, yo digo, a lo mejor meto la pata, digo, y... Vamos a ver, ¿cuál se anima? 4-10. Yo no tengo para leer, yo estoy anotando todo para después buscarlo y muy bien. Como Gracias, Damaris. No tengo para buscar. Joana, estás en el horno, Joana. Vamos. Lea, Joana. Bueno. Vamos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Ese era, ¿no? Sí. ¿Saben ustedes? Dicen, Dale, termina, Joana. Dale.
diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que somos y lo que tenemos es por gracia de Dios. Y nada de lo que tenemos y de lo que somos nos merecemos. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, de que Él un día decidió no escatimar a su Hijo para que muriera por nosotros, nosotros todos, los que estamos aquí, estaríamos condenados al infierno por nuestro propio pecado, ¿cierto? Pero Dios en su gracia, a mí me encanta Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque dice, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y lo que nosotros hemos hecho en favor de los santos, dice el escritor de los Hebreos. ¿Se dan cuenta de eso? De que nosotros teníamos que estar, entre comillas, si a vos te obligaran a servir a Dios a cambio de la eternidad, ¿lo servirías o no? Si Dios vendría y haría un negocio con vos y te dice, mira, Jorge, te voy a cambiar la eternidad por tu servicio por la eternidad, ¿la cambiás o no lo cambiás? O por no servir a Dios, te vas al infierno. ¿Qué harías? Y yo le diría a Dios, y maestro, mira, no me queda otra. Y bueno, y sí, y no. Y yo digo, por amor y por gracia de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y por esa gratitud que hay en mi corazón, quiero buscar servir a Dios. Y encima, Dios me premia con coronas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de quién es el Dios que tenemos? Ese es el Dios que tenemos. Ahora, ¿qué va a suceder en el cielo? Algo precioso y maravilloso. Los 24 ancianos allí en Apocalipsis simbolizan a la iglesia de Cristo. ¿Saben qué va a hacer la iglesia de Cristo un día? Va a echar sus coronas a los pies del Cordero. Porque va a reconocer que todo lo que recibió de gracia, lo vamos a tener que dar de gracia. Y lo vamos a echar a las coronas que hayamos ganado a los pies de Cristo. Porque nada nos merecemos y Él todo se merece. Porque Él es el único, dice ahí, ¿no? 4:11, el único digno de recibir toda la gloria. Qué lindo sería poder pensar y hablar de que a veces nos gusta quedarnos con algo de la gloria que solo a Dios le pertenece, ¿no? Otro gran tema ese. Pero yo quería terminar con esto en esta noche. Yo sé que voy a recibir coronas y espero que sea la corona de vida entre ellas, ¿ah? Por haber soportado la prueba, por mirar la prueba como Dios mira la prueba. Que Dios pueda cumplir con ese propósito en mi vida y que yo pueda recibir esa corona de vida. Hay una canción muy vieja, que a lo mejor, no, muy vieja no, muy antigua voy a decir, pues si digo vieja y después digo que el Raúl se la sabe, va a decir que el Raúl es viejo, no. El Raúl tiene muchos años de cristiano como yo, seguro. Y decía la canción, que ninguno de ustedes la debe saber, chicos, tendré manos vacías para ti, cuando vengas, oh Cristo, tú por mí, decía la canción, ¿no? Y a veces la sé cantar. Y yo a veces me pregunto, ¿no? Qué triste deberá ser para aquella persona que cuando estemos ante el Cordero no podamos presentar nada, ¿no? Y nuestras manos estén vacías. Entonces, qué desafío que tenemos los hijos de Dios, de cuando estamos pasando por pruebas, que nuestra mirada pueda estar puesta en Dios y que nosotros podamos mirar la prueba como Dios la mira, que es por poco tiempo, que es necesario que yo la padezca, porque Dios tiene propósito para mí y porque encima de todo Dios me va a premiar si soporto la prueba. Y que todo eso pueda ser para la gloria de Dios, ¿sí? Así que si estás pasando por prueba, no dejes de mirar a Dios y no dejes de pensar que estás en las manos de Dios, que son las manos más tiernas y más poderosas en la cual podemos estar.